Hola, muy buenos días. Buenos días, hola, Buenos días, doctor. ¿cómo está? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Doctor. Muy bien, veo que están despiertos. Vamos a comenzar con nuestra clase. Entonces, por favor, que alguien me monitorice y me diga si se ve la diapositiva. ¿Lo ven? Aún no, doc. El momento en que aparezca, por favor, me lo dice. ¿Nada? No, aún nada, doctor. Nada, doctor. Voy a entonces volver a compartir. Pues se interrumpió la señal, ¿no? Tal vez se desconectó por eso. Pero ya estamos por solucionar. Y bueno, ¿y dónde está? El momento en que se vea mis diapositivas, por favor, me avisa. Está bien, doctor. ¿Ahora se ve? Sí, ya podemos ver. Ya está, ¿verdad? Bueno. Sí, ya se ven las Entonces diapositivas. vamos a ver. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces, como ven, en nuestro sumario ya falta muy poco para terminar este tema de fisiología del páncreas. Mañana lo terminamos. Luego van a continuar con el doctor Peñaranda hablando sobre fisiología sexual femenina. Luego retorno yo con fisiología sexual masculina y fisiología del tejido adiposo. Y con eso acaban las clases teóricas de este año. Ya estamos ya pronto a terminar con esto. Primero, segundo anuncio comercial. La siguiente semana hay prácticas presenciales en la Facultad de Medicina. Todos los grupos, no sé si conocen sus aulas, ¿no? ¿Verdad? Nadie sabe en qué laboratorios pasa. Creo que eso no han publicado al principio, ¿o sí? Si alguien recuerda, me lo dice por favor ahorita. Sí publicaron los laboratorios. Ya. Bueno, entonces ya saben en qué laboratorio les corresponde pasar. De todas maneras, yo voy a buscar la información y para los que hayan olvidado, pasarlo en el Classroom y para que no tengan problemas en ese. Voy a enviar hoy día la guía de prácticas al Classroom. Hay instrucciones que tienen que seguir con mucha precisión. Como son prácticas de laboratorio, hay que ser muy rigurosos en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de los horarios, de la preparación, etcétera, que van a estar todo eso en la instrucción y de traer el material que se les va a pedir. No es mucho por esta vez, pero hay que traerlo, ¿ya? El material se trae en grupo
Para esta práctica no hay material individual, sino es por grupo, entonces tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes cómo hacen para financiar, que no es mucho tampoco, ¿no? Hay que traer un poco de alcohol, algodón, una pilita y creo que eso es todo. Bien, van a contar obviamente con la presencia de sus docentes y auxiliares de docencia que van a estar en los grupos más numerosos probablemente. Con todas las medidas de bioseguridad, tienen que usar barbijo N95 o KN95 sin filtro. Los barbijos quirúrgicos, esos que usan la mayoría, no protegen bien, entonces necesitamos que estén con el barbijo KN95, que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Bueno, esos son un poquito más costosos, que cuestan 5 pesos, algo así. Bueno, pero ya está barato, ¿no? Al principio costaban 40, 50 bolivianos cada uno de estos. Han ganado muchísimo los vendedores de barbijos. Yo hubiese querido tener una tienda de barbijos desde hace un año. Bueno, entonces se les va a especificar estos detalles para que la siguiente semana vengan ya a las clases organizadamente. Muy bien, entonces, si tienen alguna pregunta sobre la práctica presencial de la siguiente semana, me lo dicen al final de esta clase, por favor. Esta clase no va a ser muy larga, sin embargo hay que hacer énfasis en algunos aspectos, pero vamos a terminar de hacerlo hoy. Hemos hablado de la insulina, los órganos blancos de la insulina, el tejido adiposo, el músculo y el hígado, que lo explicó ayer. La insulina tiene acción sobre el metabolismo de los lípidos, los carbohidratos y las proteínas en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo. Obviamente en el tejido adiposo no hay mucha acción sobre proteínas, ¿no es cierto? Más es una acción sobre los lípidos. En el hígado la acción es sobre los carbohidratos y sobre los lípidos también. Y en el tejido adiposo, obviamente, la mayor acción es sobre los lípidos, es decir, para que ustedes tengan una idea de más o menos que la actividad es selectiva, obviamente, los efectos también son distintos en cada uno de los tejidos porque no todos los tejidos tienen las mismas funciones ni las mismas enzimas. Bueno, los efectos entonces de la insulina son múltiples y de eso estamos hablando. Ayer hemos hablado de la formación de glucógeno en el hígado a través de la activación de una enzima que es la glucosinasa y la inactivación de la glucógeno fosforilasa, ¿no es cierto? Que tiene como resultado el almacenar el glucógeno en los tejidos. Hay algo que puede servir para esquematizar mejor la acción de esta hormona. La insulina tiene como tendencia a a guardar, quiero decir, sustancias. ¿Ya? Si el término guardar no es técnico, pero sirve para entenderlo, ¿no? Digamos por ahora. Entonces, tiene como esa función, guardar, almacenar sustancias. En el hígado almacena glucosa, la insulina. En el tejido adiposo almacena ácidos grasos, triglicéridos, grasas. En el músculo almacena fundamentalmente proteínas, aminoácidos, pero también, obviamente, almacena glucógeno, como ya sabemos. Esa es la tendencia de la insulina, es como un buen papá, ¿no? O una buena mamá. Bueno, ahorita hay equidad de género, igualdad. Tanto el papá y la mamá, por ejemplo, se preocupan por conseguir alimentos, ¿no? Bueno, van al mercado, a la tienda, etcétera. Entonces adquieren estos alimentos y los guardan en la casa, ¿no es cierto? En la heladera, en la congeladora, en la alacena, en los estantes, en fin, dependiendo del alimento, los almacena, los guarda. Algo así hace la insulina, se encarga de guardar, de ayuda a absorber, de ahorrar, de recolectar de donde actúe y va a ir almacenando en estos tejidos. Almacena entonces estos sustratos, lípidos, aminoácidos y proteínas. Eso es lo que hace la insulina. Bueno, uno puede pensar que la insulina tiende a hacer que uno aumente de peso, ¿verdad? Si la insulina va a hacer que se almacene ácidos grasos, por ejemplo, obviamente aumenta la masa del tejido adiposo, obviamente. Y es así, la insulina tiene esa tendencia de incrementar el peso. Esto es muy importante en los enfermos diabéticos obesos,
en donde ellos generalmente, inicialmente no tienen una deficiencia de insulina. Entonces, si un obeso no tiene deficiencia de insulina, pero es diabético, no tiene caso darle más insulina, ¿no es cierto? No tiene ningún sentido hacer ese tratamiento. Hay que darle otra forma de terapia a ellos. No insulina, porque con la insulina lo que vamos a conseguir es una pobre respuesta terapéutica y además vamos a hacer que aumente de peso. Y en los diabéticos lo que hay que hacer es cuidar de que el enfermo no aumente de peso. Es decir, este tiene que disminuir de peso si es que está obeso, obviamente. Si está delgado, pues claro, no lo vamos a adelgazar mucho más, ¿verdad? Bueno, pero además de los tejidos, del tejido adiposo, la insulina también tiene una acción sobre el depósito de aminoácidos, en la formación de proteínas y almacenamiento. Almacenamiento es una forma de decir, ¿no? Es acumular proteínas pero funcionales, o sea, no están almacenadas ahí, botadas las proteínas en el músculo, ¿no? No, están activos, o sea, nada es inútil allí. Todo está cumpliendo una función, pero incrementa la masa proteica tanto en los músculos como en los huesos y en los lugares donde haya tejido proteico o sustancias proteicas. Eso hace la insulina. Por lo tanto, un déficit de insulina lo que va a hacer es que el individuo pierda masa grasa, pero también va a perder masa proteica. Por eso los diabéticos pierden fuerza muscular. Esa es una de las causas, porque pierden proteínas de sus músculos y también pierden proteínas del tejido conjuntivo óseo, ¿no? Y de todos los lugares donde haya proteínas. Esa es una de las razones por las cuales los diabéticos pierden peso, porque la insulina no está cumpliendo con su función de incrementar el tejido. Por eso también la insulina es una hormona importante para el crecimiento de los huesos, de los tejidos, etcétera. Los niños con diabetes, los niños que nacen ya con diabetes tipo 1, porque ellos tienen deficiencia de insulina desde muy temprana edad, entonces ellos, por ejemplo, tienen problemas en esto del crecimiento de los tejidos y el crecimiento corporal. Bueno, esa es la tendencia de la insulina. Ahora, la insulina, si la insulina fuese autónoma, si la insulina no tuviese un antagonista, un contrario, un opositor, entonces el ser humano aumentaría de peso indefinidamente, ¿verdad? ¿Sí? Aumentaría tejido adiposo sin límites, lo mismo las proteínas y qué sé yo, los depósitos de glucógeno se multiplicarían. Claro, estoy imaginando una monstruosidad que nunca se ha dado, que tampoco se va a dar. ¿Por qué? Porque la insulina tiene antagonistas y son las hormonas contrarreguladoras. Y específicamente en esto de guardar los sustratos, el antagonista principal es el glucagón. El glucagón hace exactamente lo contrario. Disminuye el tejido adiposo porque utiliza los ácidos grasos, ya hemos explicado esto ayer, para formar glucosa, glucógeno, etcétera, ¿no es cierto? Ese es el fin del glucagón. Lo mismo el glucagón puede echar mano de los depósitos de aminoácidos, o sea, de las proteínas, para igual convertirlos en un sustrato energético. El glucagón, ustedes saben, libera también glucosa, es decir, aumenta la producción de glucosa en el hígado, ¿verdad? Ese es el antagonista de la insulina. Bueno, aquí ni la insulina ni el glucagón hegemonizan sus funciones. Eso no ocurre en la naturaleza. Pero uno necesita del opositor. Y cuando los antagonistas, en este caso la insulina y el glucagón, y cualquier antagonismo que existe entre sustancias, actúan todos para construir algo, entonces el resultado es el equilibrio, ¿no es cierto? La homeostasis, el buen estado de salud. Y eso es lo que pasa en el organismo y en la naturaleza entre todos los factores contrarios. Aquí estamos viendo 2 factores contrarios, pero pueden haber más de 2 o 3 factores contrarios que interactúan con un mismo fin. El fin es mantener la armonía funcional, la armonía, la estabilidad, ¿no? En el cuerpo humano decimos la homeostasis. De eso se trata. Entonces, una enfermedad se genera cuando aparece un desequilibrio entre estos antagonistas.
Por ejemplo, disminuye la cantidad o la acción de la insulina. Bueno, ya aquí ya empezó el problema, ¿no es cierto? Que lo conocemos como diabetes, por ejemplo, ¿sí? Bueno, puede ocurrir lo mismo con el glucagón también. Bueno, son patologías que ustedes van a estudiar o después en la asignatura correspondiente, en la de endocrinología. Bueno, esto para más o menos recapitular lo que dijimos en la clase del día de ayer. Pero ahora vamos a agregar algunas cosas más. Esto ya hemos visto cómo la insulina va a disminuir de la glucógeno-fosforilasa para que la glucosa quede almacenada, quede, entre comillas, atrapada en el glucógeno que no se utilice, ¿no? Bueno, en el tejido adiposo, obviamente la acción más importante de la insulina es sobre el metabolismo de los lípidos. Entonces, tienen aquí la lista de las principales acciones de la insulina en el tejido adiposo. Promueve la lipogénesis, inhibe la lipólisis, estimula la lipoproteína lipasa, inhibe la lipasa hormonosensible, estimula la maduración del preadipocito en adipocito y estimula la captación de glucosa para la síntesis de ácidos grasos y glicerol. Toda esta lista sustenta lo que les acabo de decir, es decir, aumenta el tejido adiposo, la insulina. Los mecanismos por los cuales, de cómo aumenta la masa del tejido adiposo la insulina, son estos los mecanismos. Y eso es lo que voy a tratar de explicar ahora, muy sintéticamente. Promueve la lipogénesis. Ustedes saben que lipogénesis es formación de lípidos, de tejido, se refiere a la formación de tejido adiposo. A eso se llama la lipogénesis y a la formación de moléculas de lípidos, como ácidos grasos. En el último punto, ustedes ven, estimula la captación de glucosa para la síntesis de ácidos grasos y glicerol. Es decir, la glucosa va a convertirse también en ácido graso. Ayer ya habíamos indicado, y con eso vamos a completar después, que los ácidos grasos pueden también formar glucógeno, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, eso hace el glucagón. Entonces, como ven, moléculas de una naturaleza distinta pueden convertirse en otra por acciones enzimáticas dentro del organismo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si uno, por ejemplo, dice, bueno, vamos a suponer que hay alguien con problemas de sobrepeso, ¿no? Y no quiere aumentar más su tejido adiposo. Bueno, y dice, no voy a consumir grasas. Perfecto. Pero consume hidratos de carbono en exceso. Bueno, igual va a aumentar su tejido graso, ¿no? Claro, si él no sabe fisiología, pues dirá, pero si yo, ¿por qué aumento mi tejido graso, mis rollitos, si no consumo grasas? ¿No es cierto? Pues es el organismo, en el interior del organismo, que la actividad enzimática convierte la glucosa en ácido graso. Bueno, o puede suceder lo contrario, que uno no consuma carbohidratos y sí consuma grasas. Bueno, esto ocurre en el ayuno generalmente, en el ayuno o en las dietas muy restrictivas. Que existen elaboradas, ¿no es cierto?, dietas restrictivas, con ninguna. Entonces, pero hay mucha gente que se somete a ellas. Entonces, por ejemplo, tomemos algo de eso, que hay alguien que esté haciendo, cumpliendo esa dieta muy restrictiva y consume muy poco tejido adiposo y muy poca glucosa o carbohidratos. Entonces, ya dijimos que a las células no le interesa qué es lo que comamos, si comemos o si estamos en ayunas, si estamos en sobrepeso o no nos gusta la comida, no le interesan a las células. Las células tienen que tener un aporte suficiente de glucosa y punto. Suficiente en cantidad y también oportuna, ¿no? Entonces, los mecanismos humorales dentro del organismo lo que hacen es, obviamente, extraer los ácidos grasos del tejido adiposo, porque es un depósito muy importante de ácidos grasos, los convierte en glucosa y esa glucosa los lleva a las células, ¿no? Entonces, nuestras hormonas se encargan de alimentar a nuestras células y de esa manera se va consumiendo el depósito
por ejemplo, de tejido adiposo. Pero no es muy selectivo esto, ¿no? Es decir, no se va a consumir solo el depósito de tejido adiposo. Eso sería como hacer una liposucción, ¿no es cierto?, interna. Pues sería fantástico si eso ocurriese solo así. No, lo que pasa es que también se remueven depósitos de aminoácidos. Recuerden, y eso sí no es apropiado para la homeostasis porque disminuye el equilibrio en el tejido conjuntivo, en la matriz conjuntiva de tejidos, valga la redundancia, muy importantes como los músculos y los huesos, especialmente los huesos. Han debido ya estudiar algo acerca de los huesos. Bueno, vamos a completar en las últimas clases sobre eso, el metabolismo del calcio, en el que los huesos van a ir calcificándose por un tiempo nada más, no van a fortificarse, por decirlo de alguna manera, los huesos durante toda la vida, sino hasta cierta edad nada más. Y los autores afirman que esa edad es más o menos los 30 años. Y a partir de eso, fisiológicamente, el tejido se va perdiendo más o menos un 1% de su estructura, especialmente la estructura orgánica. Bueno, así es la biología nuestra, ¿no es cierto? Así funciona. Ahora, si nosotros disminuimos, o sea, deliberadamente con el ayuno, la cantidad de proteínas en nuestros huesos, entonces estamos realmente cometiendo una tontería, ¿no es cierto? Bueno, esa es una de las razones por las que personalmente yo no estoy de acuerdo con dietas restrictivas, ¿no? Segundo, que si uno hace una dieta restrictiva, bueno, toda dieta, obviamente uno baja de peso espectacularmente, pero el problema de la obesidad no solo es un problema estético, sino es un problema fundamentalmente metabólico. Bueno, entonces, con una dieta restrictiva uno puede bajar espectacularmente el peso corporal, pero causa trastornos metabólicos también. Y además, si alguien se somete a una dieta restrictiva, esa dieta tiene que ser de por vida. Claro, no puede ser por un mes o un año, no, o mientras dure la voluntad de hacerlo. La dieta, el cambio en el estilo de vida para mejorar el metabolismo del organismo o para volver a la normalidad si uno tiene sobrepeso u obesidad, tiene que ser de por vida. Es decir, hasta el último día de nuestra existencia. Bueno, de lo contrario no sirve, no funciona. No funcionan las irregularidades, por ejemplo, ¿no? Un tiempo con una restricción dietética y luego, como antes, etcétera, causa una serie de trastornos humorales dentro del organismo. Y ningún ser humano es capaz de tolerar una dieta restrictiva de por vida. Ningún ser humano. No ha existido un ser humano capaz de hacer eso. Por eso las dietas restrictivas no funcionan. No han funcionado ni van a funcionar. Pero hay otras formas de modificar la alimentación, hacerla más saludable, que tiene el mismo efecto de disminuir el peso, ¿no? Eso es más fisiológico. Y eso es lo que se recomienda. Bueno, todo esto aprenderán seguramente en alguna asignatura correspondiente, pero es muy importante tener en cuenta esto. Bien, entonces la insulina promueve la lipogénesis de esa manera, ¿sí? Es decir, la formación de ácidos grasos y el depósito de ácidos grasos en el tejido adiposo. Entonces, dos mecanismos por el cual, bueno, dos que estamos indicando, pero hay más mecanismos, por el cual el tejido adiposo aumenta, ¿no?, su contenido. Bien, además de estimular la incorporación de ácidos grasos en los adipocitos, la insulina tiene un efecto inhibidor de la lipólisis, es decir, no solo promueve su almacenamiento, sino evita su consumo, lo guarda. Bueno, aquí ya, volviendo al ejemplo del papá y la mamá que van a buscar alimento, pues aquí hay algo más que añadir, ¿no es cierto? Que creo que ya lo convertiría en un mal papá o mala mamá. Es decir, traen los alimentos del mercado, los dejan en el refrigerador, etcétera, o en la despensa, digamos que tienen un depósito de alimentos, y le echan candado. De tal manera que de aquí no sale nada. Más o menos eso hace la insulina. Claro, la insulina no es
una molécula que razone, ¿verdad? Pero esa es la tendencia. Bien, ¿cómo inhibe? Primero vayamos a la lipogénesis. La insulina estimula a esta enzima llamada lipoproteína lipasa. Quiero que recuerden algo. Bueno, el metabolismo tiene mucho que ver, en la fisiología del metabolismo que estamos pasando en este momento, tiene mucho que ver con la fisiología digestiva. Entonces es importante que recuerden la información de allí. Una vez que las grasas, por ejemplo, los ácidos grasos, se absorben en el intestino, ¿te recuerdan eso? ¿Sí? Primero se absorben como moléculas simples, ¿verdad? Porque se digieren y luego moléculas simples, así ingresan con la ayuda de las micelas biliares, ingresan al enterocito. Bueno, en el enterocito vuelven a reesterificarse, es decir, los ácidos grasos que habían soltado al glicerol vuelven a unirse al glicerol para formar triglicéridos. El colesterol vuelve a unirse con el ácido graso para formar éster de colesterol, ¿verdad? Y los fosfolípidos nuevamente vuelven a reesterificarse. Eso han estudiado en fisiología digestiva. Ahora, estas moléculas que están en el enterocito tienen que pasar a la circulación. O sea, ¿por qué tanto calvario para los lípidos, ¿no? Desde el momento en que nosotros lo consumimos? Lo que pasa es que la mayor parte de nuestra composición corporal es agua. Y los lípidos tienen que transitar por ese medio acuoso. Pero sabemos que los lípidos no se disuelven en el agua, son hidrófobos. Por lo tanto, necesitan mecanismos especiales para poder transitar, si vale el término, para poder circular en el plasma y llegar a los tejidos. Bueno, entonces del enterocito tienen que pasar a la circulación sanguínea donde hay agua, pero no van a pasar como triglicéridos sueltos o ácidos grasos sueltos, sino van a pasar literalmente empaquetados en lipoproteínas. Y la principal lipoproteína es el kilomicrón. Bueno, ese kilomicrón sí es soluble en agua, pero en su interior lleva triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, en fin. Circulan así y llegan al tejido adiposo. Para ingresar al adipocito, esos triglicéridos tienen que salir obviamente de la lipoproteína tiene que liberar a los triglicéridos, al colesterol y a los fosfolípidos. Pero al interior del adipocito no ingresan como triglicéridos, ¿no? Sino como ácidos grasos. Bueno, pero antes, para que esta lipoproteína libere a estas moléculas de lípidos, necesitamos la acción de la lipoproteína lipasa. Por eso el nombre de lipoproteína lipasa. Es decir, es una enzima que actúa sobre la lipoproteína, específicamente sobre el kilomicrón, para liberar a los lípidos y de esta manera estos van a poder ingresar al interior del adipocito. Esta lipoproteína lipasa lo que hace también es separar nuevamente los ácidos grasos del glicerol y de esta manera ingresan al adipocito. Y en el adipocito nuevamente se reesterifican en el interior del adipocito. Entonces quedan finalmente en el interior de estas células, reitero, los triglicéridos, el colesterol, los ésteres de colesterol y los fosfolípidos, así como atrapados allí, ¿no? Pero principalmente triglicéridos. Eso es lo que se deposita en los adipocitos. Y así, si el individuo, por ejemplo, y el organismo, para mantener la homeostasis, por ejemplo, la homeostasis energética, es decir, nosotros para gastar la energía, una energía necesaria para un trabajo diario X, necesitamos también consumir sustratos que compensen ese gasto, ¿no es cierto? De tal manera que los ingresos y los egresos den como resultado cero. Es decir, el organismo no tenga déficit, pero tampoco tenga ahorro. Eso es homeostasis. En otras palabras, uno debe comer, si hablamos de comida como principal fuente energética, uno debe comer lo que va a gastar en ese día. Es eso lo que va a hacer. Y uno obviamente mantiene un peso estable, ¿no? Un peso corporal estable, no incrementa. Pero el ser humano
cada vez gasta menos energía y come más al mismo tiempo, cada vez. Porque hay mayor disponibilidad de alimentos, especialmente alimentos hipercalóricos. Con esto no quiero decir que no exista hambre o desnutrición en el mundo, claro que sí, claro que existe. Pero eso se debe a un desequilibrio, a una desigualdad, primero en la distribución de alimentos, ¿verdad? ¿Sí? Hay poblaciones enteras que comen menos de lo que su organismo necesita. Eso les lleva a la desnutrición. Y hay poblaciones enteras que comen más de lo que su organismo necesita. Y esa población es, por ejemplo, la que desecha alimentos, ¿no? Se calcula en millones de toneladas diarias de alimentos desechados en el mundo por el ser humano. Y también hay millones que comen menos de lo debido en este mismo mundo. O sea, así es el mundo, así de, entre comillas, digamos, inteligente, y esto está dicho con mucho sarcasmo, ¿no? Así de inteligente es el ser humano, el Homo sapiens. Bueno, así de desequilibrado es el ser humano en sus acciones, ¿no? Y eso está fuera de la homeostasis. O sea, ese no es un ser humano normal, no lo es. Bueno, eso en cuanto a distribución de alimentos en la población. Pero veamos de uno mismo, del individuo. Entonces, generalmente, en la mayor parte del mundo, hay mayor disponibilidad de alimentos hipercalóricos, o sea, alimentos que son ricos en grasas, alimentos que proporcionan mucha caloría, azúcares simples, en fin, eso es lo que más hay, y a veces es más económico. Y como es más económico, la gente consume más. Y además de ser más económico, el ser humano lo percibe con mucho más agrado en el paladar. Por eso tiene más preferencia por esto. Entonces se necesita fuerza de voluntad para poder equilibrar, ¿no es cierto?, nuestra alimentación, es decir, retirar la tentación de comer una cosa hipercalórica y más comernos unas lechugas o unos tomates en lugar de unas hamburguesas, por ejemplo, ¿no? O comer fruta. No sé si ustedes ya han desayunado hasta este momento, pero bueno, repasen qué han desayunado, ¿eh? O qué van a desayunar después de clases. Bueno, tiene que ser saludable. Ustedes están estudiando para ser profesionales de la salud, ¿no es cierto? Y un profesional de la salud tiene que tener un estilo de vida saludable, de verdad, no sería un contrasentido no hacer eso. O sea, hablamos de estilos de vida saludable, entendemos que es beneficioso para la fisiología, para el metabolismo y todo lo demás, pero nosotros no hacemos nada para mejorar nuestra homeostasis o para mejorar nuestro metabolismo, si es que tenemos alteraciones. Eso es un contrasentido. Ese es un ser humano que no está siendo consecuente con lo que está aprendiendo, mucho menos con lo que va a indicar, ¿no?, a sus pacientes cuando ya sea un profesional. Bueno, la acción de la lipoproteína lipasa es esa. Entonces, cuando hay poca insulina, ahora es fácil deducir, cuando hay poca insulina, obviamente la lipoproteína lipasa va a tener menor actividad, por lo tanto, no se va a depositar suficientes kilomicrones o lípidos en el tejido adiposo. ¿Y qué va a pasar? Pues se acumula en la sangre, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay una dislipidemia que ya con otros efectos nocivos, o estos ácidos grasos se van a depositar en otros tejidos donde no deberían estar. Bueno, esa fisiopatología de la diabetes lo van a entender después, pero partamos de esto de la fisiología. Bueno, inhibe la lipasa hormonosensible. Esa es otra enzima que está en el adipocito. O sea, ¿qué es lo que hace la lipasa hormonosensible? Cuando el organismo necesita, porque si se guarda aquí ácidos grasos, es para utilizarlos en algún momento, ¿no es cierto? Bueno, entonces, digamos que estamos en un periodo, bueno, con un peso normal, pero estamos en una mañana ajetreada, no estamos comiendo nada, como no deberíamos comer nada, ¿no? Bueno, somos seres normales. Bien, entonces, el organismo requiere energía. Entonces hay que echar mano a las reservas. Están en los tejidos adiposos, de allí tienen que extraerse los lípidos, o sea, lo que ya se había guardado. Bueno, pero como están guardadas como triglicéridos, y así no pueden salir del adipocito, entonces hay que digerirlas. Y la que se encarga de digerir es la lipasa hormonosensible, la lipasa.
del adipocito. La digiere, la separa, rompe los enlaces entre ácidos grasos y el glicerol, y entonces los ácidos grasos pasan a la circulación, ¿no? Van rumbo al hígado o a los tejidos donde se los requiere para generar energía principalmente o para formar parte de estructuras, ¿no? Ustedes saben que los lípidos no son solo fuentes energéticas, sino también forman estructuras, forman tejidos, forman membranas, en fin. El colesterol es materia prima para formar hormonas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, van a distintos destinos gracias a la acción de la lipasa hormonosensible. La lipasa hormonosensible es como la llave que abre el candado, ¿no? Para permitir liberar eso. Pero ¿qué hace la insulina? Evita eso. Inhibe a la lipasa hormonosensible. Por eso la insulina tiene como efecto el acumular tejido. Eso es lo que hace. Pero bueno, tiene su antagonista, menos mal que siempre hay antagonistas en el mundo, ¿no? Ustedes seguramente tienen sus antagonistas también en sus vidas. Bueno, y uno mismo también en su interior tiene su pro y su contra. De lo contrario, no mantendría su equilibrio ni físico ni emocional. Yo sé que ninguno de ustedes en este momento saldría a la calle con pijama, ¿no es cierto? Y sin peinarse por lo menos. No saldría. Claro, uno dice, ¿cómo voy a salir así? Ese es el contrario interno, esa es la crítica, la autocrítica. Y dicen, no, por lo menos me pondré presentable, ¿qué van a decir la gente? Van a pensar que estoy mal de la cabeza, etcétera, etcétera. Ese es el contrario interno, pues, que existe. Entonces, nuestros contrarios internos nos permiten a nosotros conducirnos de manera equilibrada también. ¿No? Cuidarnos del peligro, etcétera, etcétera. O sea, eso es muy importante el contrario en la vida. Bueno, esa es la lipasa hormonosensible y la acción de la insulina sobre estas dos enzimas, lipoproteína lipasa y lipasa hormonosensible. Se llama hormonosensible porque es sensible a una hormona. ¿Cuál es esa hormona? Es la insulina. Bien, la misma insulina va a estimular la maduración del preadipocito en adipocito. O sea, aumenta el número de células adipositarias, la insulina. O sea, y dijimos que tiene un efecto trófico también, ¿verdad? Ayer hablamos de eso, que la insulina estimula la formación de tejido nuevo. Bueno, estimula la la multiplicación de los adipocitos. Bueno, la diferenciación del pre en adipocito maduro. ¿Para qué? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el individuo come más de lo que necesita, entonces el cuerpo humano tiene que tratar de ubicar, de guardar, de almacenar ese exceso en algún lado. Bueno, uno de los depósitos obviamente es el tejido adiposo, y el tejido adiposo es uno de los pocos tejidos que crece en el adulto, o sea que aumenta su cantidad en células. La mayoría de los tejidos se renueva, obviamente, pero reemplaza las células que van muriendo. En cambio, el tejido adiposo no. El tejido adiposo va a ir aumentando el número. Esto es un resultado de un proceso de adaptación de siglos, de miles de años del ser humano, cuando vivía en carencias alimentarias. Recuerden que nuestros antepasados cavernícolas no cocinaban, no tenían refrigerador, y además no siempre vivían en los lugares, no cultivaban alimentos, ¿no? Primero, no tenían ganadería, o sea, no criaban nada, entonces tenían que comer lo que encontraban y a veces no encontraban, ¿no? Nada, seguramente, y pasaban penurias, hambre, etcétera. Entonces ellos tenían como el mecanismo, el proceso genético adaptativo ha hecho de que el ser humano tenga esa capacidad de almacenar fuentes energéticas hasta ahora. Y ahora pagamos las consecuencias porque ahora ya nadie se mueve para ir a buscar alimentos, los alimentos los tenemos guardados, es más, ni siquiera vamos a la tienda, pues nos los traen, ¿no es cierto? Una llamadita y ya, punto, ¿sí? En fin, no gastamos energía, no caminamos un poco más y tenemos un auto para ir al baño, bueno, no sé, exagerando obviamente, pero aquí este proceso adaptativo ha hecho de que la insulina tenga la capacidad de promover el aumento del número de adipocitos para que ese exceso de alimentos consumidos vaya guardándose. Por eso el tejido adiposo aumenta en tamaño, en dimensiones, en los obesos. Hay dos, digamos, mecanismos por el cual el
tejido adiposo aumente en volumen, ¿no? Primero, que los adipocitos se hacen grandes cuando van a almacenar ácidos grasos o lípidos, ya que vienen de la comida, desde la comida. Bien, cuando no pueden crecer un adipocito indefinidamente, obviamente tiene un límite, ¿no es cierto? No hay adipocitos gigantes. Bueno, entonces el adipocito, cuando ya excede su capacidad, se forman nuevos adipocitos para recibir ese exceso de nutrientes, ¿no? de lípidos. Y así va aumentando el tejido adiposo. Entonces hay un momento en el que se hipertrofia, eso es un aumento de volumen de las células, y hay otro que es hiperplasia, ese es el aumento del número de células, además del tamaño. Bueno, si este último ocurre, va a ser muy difícil, si hablamos desde el punto de vista estético, va a ser muy difícil que esa masa adiposa desaparezca por más restricciones dietéticas que haga. No va a haber, porque las células no pueden desaparecer, ¿no? No. Pueden reducir de tamaño, eso sí. Entonces hay gente con sobrepeso que se controla, hace una alimentación saludable, baja de peso y las reservas de tejido, de grasa en su cuerpo, pues literalmente han desaparecido. Eso es porque han disminuido de tamaño los adipocitos, porque no ha habido un exceso de número de adipocitos, ¿no? Una cosa es la hiperplasia y otra la hipertrofia. Bueno, entonces ellos no han tenido hiperplasia. Bueno, los que tengan hiperplasia ya con fines estéticos tendrán que ir al cirujano estético, ¿verdad? No sé. Pero ya no es tampoco un problema metabólico importante, solamente es un problema estético eso. Bueno, eso ocurre con la insulina en el tejido adiposo. Entonces, lo que les explico está graficado aquí. La lipoproteína lipasa es la que, el kilomicrón en la sangre, es la que va a depositar los ácidos grasos, el colesterol, los triglicéridos provenientes del tubo digestivo. Esa es la principal vía de ingreso, la única prácticamente en condiciones normales. Y la lipasa hormonosensible es la que libera los ácidos grasos, ¿no? Para volver a la sangre e ir al tejido a su uso. La estructura molecular de los lípidos ya lo conocen ustedes, esto han revisado en bioquímica y también en fisiología digestiva, en la digestión de lípidos. Aquí tenemos el glicerol derivado de los hidrocarburos saturados, ¿no? Este es el glicerol o con 3 carbonos, ¿verdad? Y grupo alcohol, es un polialcohol, por eso se llama, por eso un glicerol. Glicerol es un nombre genérico, pero este es cada grupo funcional alcohol, lo que va a hacer es unirse con el grupo, va a enlazarse con el grupo carboxilo del ácido graso, eso se llama condensación, bueno, o esterificación, y van a formar los triglicéridos, ¿verdad? Aquí. Y los triglicéridos, ahora, van a sufrir un proceso contrario, es decir, van a separarse, por ejemplo, el glicerol de los ácidos grasos mediante la hidrólisis. Lo que hacen las enzimas que hemos mencionado y las enzimas digestivas es, mediante este mecanismo de hidrólisis, separar este enlace entre el glicerol y los ácidos grasos. ¿Bien? El mecanismo es muy simple si conocemos la estructura de ellos. Muy bien, mañana vamos a continuar con las proteínas y algo de lípidos en el hígado, y también algunos apuntes sobre diabetes. No vamos a hablar de la enfermedad, sino principalmente de los factores de riesgo, que eso es algo que no solo los estudiantes de segundo año, sino todos los ciudadanos de este país y del mundo entero tienen que conocerlo. Bien, entonces pasamos a la ronda de preguntas, si las tienen. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que la conversación no sea tan impersonal como lo es ya casi siempre en estas reuniones. Pues abriré mi pantalla y estoy presto a escuchar preguntas, comentarios sobre el tema, ¿ya? Y también, si no hay sobre el tema, pues pueden preguntar sobre la actividad práctica presencial. Como va a ser la primera, bueno, creo que nadie conoce, bueno, ya conocen el piso 7. Hemos vivido situaciones muy, muy peculiares este año, ¿no? Porque estudiantes de segundo año no conocían el piso 7, no conocían las aulas de la facultad. Obviamente todo tiene su explicación, pero ha resultado muy curioso. Entonces, no va a haber ese problema en la distribución de laboratorios, porque vamos a
publicar la información necesaria para esto. Pero si quieren preguntar algo del tema avanzado hoy día, háganlo por favor en este momento. Buenos días, doctor. Una consulta. ¿Nos podría repetir cómo era el proceso de la insulina en las personas diabéticas? ¿Perdón? Con las personas diabéticas, doctor. ¿Cómo es que trabaja la insulina? ¿Cómo es que trabaja? Sí, a diferente de una persona que no tiene problema de la diabetes. ¿Por qué una persona diabética se inyecta insulina? Bueno, en la primera clase, era bueno que repasen, pero en la primera clase hablamos ya de la importancia del estudio de esto y tocamos, ¿no?, el problema de la diabetes. Obviamente no vamos a hablar en profundidad de la diabetes, porque no hay las bases suficientes, todavía ustedes están en fisiología y además eso lo van a estudiar en endocrinología. Pero lo que pasa es que la diabetes se origina por dos mecanismos. Estamos hablando de la diabetes tipo 2, porque hay otro tipo de diabetes que es tipo 1, hay diabetes en embarazo y hay una lista larga de diabetes, pero la más común, la que casi uno siempre encuentra, se tropieza con los diabéticos, es el tipo 2. Generalmente se asocia a la obesidad. Se debe principalmente a dos mecanismos. Primero, que la célula pancreática produce menos insulina o que la insulina, estando en cantidades normales, no actúa adecuadamente sobre sus células blanco. Es decir, hay una resistencia a la insulina. Esto es lo más común en los diabéticos obesos. Entonces, como hay resistencia a la insulina, tomemos ese ejemplo, este señor tiene mucha insulina en el cuerpo. Si ustedes miden la insulinemia de estos enfermos, van a tener elevadas cantidades de insulina. Pero, ¿por qué es diabético si tiene harta insulina, no? Lo que pasa es que la insulina no tiene resistencia en sus células, reitero. Entonces, es como si no tuviera insulina. Aunque casi paradójicamente parece que, ¿no?, parece esto, pero es así, o tiene mucha insulina produciendo en el páncreas. En estos casos no tiene sentido dar más insulina, es obvio, ¿no? ¿Para qué van a dar más insulina? Si además el exceso de insulina puede causar daño en los tejidos. Ya sabemos que a partir de la formación de más tejido, más células, porque es trófica la insulina, puede alterar ciertas estructuras en los tejidos, en el organismo. Bueno, pero si la célula pancreática comienza a perder la capacidad de producir, de sintetizar insulina, entonces recién, ¿no?, este diabético, aunque esté obeso, necesita ser inyectado con insulina. Esa es más o menos la conducta, o sea, la base para tomar una decisión de si se da o no se da insulina a los diabéticos. Dar exceso de insulina puede ser contraproducente, ¿no? Puede causar algunos daños en los tejidos. Bueno, no sé si esto, creo que no satisface la duda, entonces es algo muy largo de explicar, pero esa es más o menos la indicación. Ahora, las personas que empiezan con diabetes, digamos que son obesas, tienen mucha insulina, pero son resistentes a la insulina, con el tiempo, la célula beta de todas maneras se va a ir dañando. Con el tiempo casi siempre van a necesitar insulina. La historia de un diabético es así, más o menos. Al principio no necesitan insulina cuando está empezando su problema y al final terminan inyectándose. La mayoría de los diabéticos tipo 2 terminan así, usando insulina. Hay estudios que dicen que, bueno, en los diabéticos en donde no haya hiperinsulinemia, por ejemplo, en lugar de dar tabletas, porque el tratamiento inicial es con tabletas, no tabletas de insulina, ¿no?, sino son otras tabletas. Entonces, se puede dar insulina precozmente y de esa forma el daño pancreático se retrasa, ¿no? O sea, a veces ni ocurre, ¿no?, a lo largo de la vida, hasta que el diabético muere, pero pero siempre con insulina, ¿no?, toda su vida. El trauma de los diabéticos es eso, inyectarse insulina. Hay insulina, una vez apareció una insulina para inhalar, por ejemplo. Bueno, no funcionó, no hace un buen control. Claro que se absorbe y todo lo demás, pero no hace un buen control. Esta insulina tenía otros efectos colaterales más. Entonces, por ahora, la humanidad solo sabe una forma de administrarse la insulina, que es inyectándonos. Y eso es traumático para los diabéticos, ¿no? Y bueno, ser diabético es como, a muchos pacientes sienten ya eso como una sentencia de muerte.
Porque si son diabéticos desde hoy día, van a ser diabéticos de por vida. Es decir, las restricciones que sufre el diabético, no solo el trauma de administrarse insulina o tomar medicamentos, sino las restricciones, ¿no?, a su habitual vida. Es decir, la gente que no es disciplinada con su alimentación es la que tiene más riesgo de ser diabético. Es así. ¿Y por qué no agarra una disciplina alimentaria antes de ser diabético? Porque su mentalidad es esa, ¿no? O sea, no hay una fortaleza mental que a uno le lleve a conducirse mejor. Bueno, y cuando ya es diabético, es muy difícil que se vuelva más consciente que antes. O sea, la indisciplina va a continuar. Ese es el otro trauma mental, digamos, para el diabético. Por eso es muy difícil manejar a los diabéticos. O sea, el diabético no solo es medicamentos, insulina, comida y actividad física, ¿no? La mayoría de los diabéticos necesitan asistencia psicológica, ¿no? Asistencia afectiva, psicológica de un psicólogo o un psiquiatra, pero también una asistencia afectiva de su entorno próximo, de sus familiares, de su amigo, de tal manera que su vida sea lo más normal posible. Y los diabéticos pueden llevar, y esto puede parecer contradictorio, pueden llevar una vida absolutamente normal. Hay niños con diabetes que van a sus fiestitas infantiles, a comer pasteles, a tomar lo que consumen los niños en sus agasajos, ¿no? Hay atletas maratonistas, ¿no? Por ejemplo, diabéticos, hay deportistas diabéticos. Es decir, una diabetes bien manejada, bien controlada, con un paciente bien disciplinado y muy consciente de su problema, pues este paciente puede llevar una vida absolutamente normal y puede vivir hasta los 100 años y va a morir no por la diabetes, ¿no?, sino por otra cosa, ¿no? O sea, hay diabéticos que no mueren por diabetes cuando están muy bien controlados después de muchos años. Pero la mayoría no lleva ese destino, ¿no? La mayoría de los diabéticos acaban mal precisamente porque tienen muchos problemas afectivos, muchos problemas mentales. Es un problema muy serio la diabetes en el mundo entero. Por eso causa muchos más muertos que la pandemia del coronavirus. Muchísimos más muertos, ¿no? Pero antes de morir, una calidad de vida malísima de los diabéticos. No solo física, sino emocional también. Se sienten rechazados, aislados, ya no van a sus fiestas, ¿no? Un diabético, pues, tiene que bailar, ¿no es cierto? Si el diabético baila en el Gran Poder o en la entrada universitaria, que siga bailando. Pero tiene que controlarse bien antes de bailar, ¿no es cierto? Y después de bailar, obviamente el médico tiene que orientarle, pues, qué es lo que tiene que hacer con su tratamiento y con su comida. Durante el baile, después del baile, antes del baile, después de la maratón, antes de la fiesta del niño, todo eso. Entonces, requiere que el personal de salud esté muy bien capacitado en el manejo de los diabéticos. Muchos diabéticos no encuentran ese apoyo en los médicos. No hay. ¿Por qué? Porque los médicos no saben, no están capacitados. Entonces, el problema no solo es el diabético o el que come mal, sino el problema también es que no hay suficientes médicos capacitados para manejar diabetes, ¿no? Esa es una de las causas de alta mortalidad y complicaciones de los diabéticos en el mundo entero. No nos estamos golpeando el pecho solo los médicos bolivianos. En el mundo entero es así. Entonces, el mundo entero, las universidades del mundo deberían modificar un poco su currículum, su pensum, hacer énfasis en unas cosas, en otras menos, ¿no? Para poder formar médicos de este siglo, ¿no? Porque los médicos tenemos que formarnos de acuerdo al tipo de enfermedades y a la epidemiología existente en ese momento. No podemos estar estudiando enfermedades que ya no existen, ¿no es cierto? Bueno, hay que conocerlos como historia, pero ya, pues eso ni nos necesitan, ¿no? Ya no hay. Por ejemplo, yo he visto un solo caso de poliomielitis, por ejemplo, en toda mi vida, porque ha sido prácticamente erradicada por la vacuna y todo eso. Claro, antes de la vacuna, pues los médicos tenían que dominar poliomielitis, ¿no es cierto? Es así. O del coronavirus, miren, ahora todo el mundo está leyendo, y eso es muy bueno, no solo sobre el coronavirus en su momento agudo, sino las secuelas del coronavirus. Ese es un nuevo problema de salud que se viene, ya nomás, ya está aquí, ¿no? Las secuelas, el síndrome post-COVID-19, ¿no? Los médicos están en el mundo aceleradamente leyendo, informándose, y los científicos investigando cuáles son las secuelas, porque hay secuelas, hay muchas secuelas,
que hay que tratarlas. Ahora, ¿cómo hay que tratarlas? Son cosas que no se saben todavía. Tratarlas como se tratan, bueno, son secuelas que se parecen mucho a otro tipo de trastornos que ya habían, ¿no? Consecuencia de otras enfermedades, pero bueno, pues tiene que estar demostrado, tiene que haber evidencia, ¿no? Porque la medicina es ciencia, no podemos suponer y con suposiciones tomar decisiones sobre la salud de una persona, no se puede hacer eso. Entonces queda mucho por leer, muchachos, mucho, y es bueno que vayan actualizándose siempre. Ustedes ya tienen las bases fisiológicas, moleculares, para entender los problemas de salud ya. En segundo año el estudiante ya adquiere eso, para poder ir adelantando algunas cosas, ¿no? Y de alguna manera ayudar en la orientación, especialmente en la prevención de las enfermedades más prevalentes, como la diabetes. Bueno, ¿alguna pregunta más o alguna consulta? ¿No? Muy bien. ¿Alguna consulta sobre la actividad práctica de la siguiente semana? Por si acaso tienen que organizarse. Es una práctica grupal. Entonces, cada grupo debe organizarse escogiendo voluntarios. Vamos a necesitar entre 4 a 6 voluntarios que van a ser, bueno, voluntarios entre comillas, pero ojalá todos sean voluntarios. Van a tener que estar en ayunas por algunas horas porque a ellos se les va a medir el azúcar. En eso consiste la práctica, les adelantaré. Van a medir el azúcar en la sangre, pero por el dedito nada más. Con glucómetros que tiene la cátedra se les va a proporcionar. Van a medir estando en ayunas y luego de comer, bueno, tienen que comer almidón, ya nos vamos a explicar eso, cómo lo van a hacer. Y van a ir midiendo durante 2 horas. ¿Sí? Por lo menos van a sufrir unos 6 pinchazos cada voluntario. Entonces, con esa perspectiva, pues tienen que ir preparándose los voluntarios, ¿no? Porque ellos son los que los van a sacrificarse un poco. Hay grupos de solo 5 personas, entonces ahí todos tienen que ser voluntarios, no hay alternativa, ¿verdad? Pero hay grupos un poco más numerosos, entonces tendrán que elegir, mejor ofrézcanse ustedes. No hay mejor forma de ser un sujeto de experimentación para aprender mejor que ser alguien que hace, ¿no? Es mejor, si a ustedes les hacen, se aprende mejor, queda más sellado en el sistema nervioso. Bueno, en líneas generales, más o menos la práctica no es muy complicada, va a ser así, ¿sí? Pero no se olviden de las medidas de bioseguridad. Bueno, hoy día, hasta la noche seguramente, ya la guía va a estar en la plataforma, en el Classroom, y pueden ustedes ya encontrar detalles ahí. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, entonces terminamos la conexión en este momento, ¿ya? A ver, alguien preguntaba alguna cosa por aquí. Sí, doctor, ¿el ayuno de cuántas horas tendría que ser? ¿Varía si es, digamos, media hora o 12 horas? 6 horas de ayuno, por lo menos. Ah. Los que hacen en la mañana no van a tener mucho problema, ¿no? Pero los que hacen en la tarde sí. Es decir, son 6 horas de ayuno, entonces calcularán el momento en que van a comer por último. Tendrá que ser un desayuno y ya nada de almuerzo, por ejemplo. Eso sí, en eso hay que ser muy estrictos. Como nosotros vamos a obtener resultados, es un trabajo de investigación en realidad, tenemos que ser muy rigurosos en la práctica. ¿Ya? Porque los resultados que encontremos, pues tienen que ser creíbles, ¿no es cierto? Y van a ser creíbles si lo hacemos bien. ¿Sí? Entonces el voluntario tiene que ser muy disciplinado, porque ¿quién va a controlar al voluntario si está 6 horas en ayuno? Es el mismo voluntario, ¿no es cierto? No lo vamos a encerrar en un lugar sin comida. Entonces, de eso depende. Por eso tienen que tener suficiente carga, digamos, de honestidad, ¿no? Para afrontar el aprendizaje de temas científicos. En este aprendizaje uno tiene que ser absolutamente honesto, porque de esa información vamos a tomar decisiones, luego sacar conclusiones, de eso vamos a aprender. Por lo tanto, no puede estar algo mal hecho. Recuerden que no estamos formando para ser profesionales, ¿no? No estamos haciendo una práctica para una feria colegial, por ejemplo, donde los resultados pueden ser relativos, ¿verdad? No van a repercutir en nadie si solo es para mostrarlos, ¿no? Esto no es solo para mostrar, esto es para aprender, entonces tiene que estar muy bien hecho, con absoluto rigor científico. ¿Ya? La ciencia se basa en el rigor, la ciencia no da concesiones, no hay excusas para la ciencia, no existe eso, no hay. Si hubiese algún obstáculo, entonces la ciencia no marcha. Los obstáculos pueden ser involuntarios, ¿no es cierto?
accidentals, etcétera. Entonces, no se hace pues la práctica, no se hace el trabajo. Eso quiere decir que allí no puede haber excusas, no hay otras razones, ¿ya? Muy bien, pero ya van a ir, yo creo que ya están haciendo así sus prácticas en nuestras asignaturas, pero así es como hay que enfocar la formación profesional cada uno. Va a ser un médico serio, ¿no es cierto? No creo que sea un médico de pacotilla o un remedo de médico o caricatura de médico, sería lo peor, ¿no es cierto? Tienen que ser médicos de verdad. Eso es lo que necesita la humanidad. Bueno, nos vemos entonces, muchachos, mañana. Mañana terminamos conmigo este tema de páncreas. Que estén bien, desconéctense, pues son libres de desconectarse. Yo, como siempre, voy a ser el último en irme. Yo apago las luces. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.